Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Paz sea a todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Hoy nos corresponde meditar la lección número 7, titulada Para ser perfeccionados, del libro de estudio El Camino Nuevo y Vivo. El texto clave lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10, que a la letra dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Claramente vemos quién es aquel que 4 acciones hará con nosotros: perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Nuestro amado y bendito Dios, aquel que nos llamó a su gloria cuando nosotros transitábamos en este valle de muerte, perdidos, sin rumbo y sin Dios, caminando rumbo a la condenación eterna. Hoy diferente es nuestro tránsito. Ahora, peregrinos somos rumbo a la Nueva Jerusalén, así que permitamos que Dios perfeccione su obra en nosotros. Hoy que ya somos salvos, libres de la condenación eterna, posible solo por su gracia y poder. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:15. Introducción. La lectura la encontraremos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 14. 1. ¿Qué dijo el apóstol Pedro, el que es? Versículo 1. Anciano y testigo de los padecimientos de Cristo. 2. ¿Cómo se ha de apacentar la grey del Señor? Versículo 2 y 3. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no con autoridad, sino como ejemplo. 3. ¿Qué se le ordena a los jóvenes? Estad sujeto a los ancianos, y que a todos, versículo 5, sumisos unos a otros y revestidos de humildad. 4. ¿Cómo se describe al diablo? Versículo 8. Como león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar. No teman. Ruge porque sus colmillos le fueron arrebatados en la cruz, pero su rugir, sus mentiras engañosas, directas y sutiles, siguen siendo su mejor ataque. Así que velad y estad atentos en todo momento. 5. ¿Qué se nos recomienda hacer? Versículo 9. Resistid en la fe. 6. ¿A qué padecimientos se hace referencia? Inciso A, los padecimientos de Cristo, versículo 1. Inciso B, los padecimientos de nuestros hermanos, versículo 9. Y C, los propios, versículo 10. 7. Gracia, en el versículo 10, ¿qué significa? Aquí el apóstol Pedro nos revela uno de los atributos de Dios. Lo llama el Dios de toda gracia, no solo de una parte, sino que en nuestro Dios se encuentra toda la gracia, y esa gracia está disponible para todos, y además nos recuerda que por ella alcanzamos la salvación en nuestro Señor Jesucristo. En la parte de la lección tenemos lo siguiente, inciso 1. En el cielo se darán coronas. ¿Quiénes recibirán las que se mencionan en este pasaje? A los ancianos que apacientan la grey de Dios. 2. Se nos dan 2 consejos. ¿Cuál es el resultado de obedecerlos? Inciso A, la corona incorruptible de gracia. Inciso B, gracia a los humildes. 3. Hay 3 órdenes.
¿Cuáles son? Versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, resistir firmes en la fe. ¿En qué hemos de pensar al cumplirles? Que no padecemos solos, sino que en esta guerra espiritual están también nuestros hermanos en todo el mundo. Cada uno también padecen junto con nosotros y además nos apoyamos unos a otros, con palabras, oraciones, acciones, amándonos unos a otros. Así que hermanos, no desfallezcáis. 4. ¿Por qué es necesario padecer para ser perfeccionados? Hebreos 2:10. Primeramente porque son obra de Dios y al momento de enfrentar estos padecimientos, sufrimientos y peligros, vemos cuán inútil es enfrentarlos con nuestras propias fuerzas. Entonces, vemos la necesidad de depender constantemente en la obra de Dios en nuestras vidas. 5. ¿Cómo lleva a cabo Dios esta acción en nuestras vidas? Esta respuesta es personal, pero recordemos las palabras de nuestro Señor al joven rico. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mateo 19:21. El diagnóstico del mal es simple. Deja de confiar en la riqueza. Bien, con esto en mente, Dios lleva a cabo esta acción a través de pruebas, aflicciones, sufrimientos, hasta que en medio de todo esto aprendemos a depender totalmente de Él, inclusive, no en nuestras fuerzas, sino en su Santo Espíritu. Zacarías 4:6. Bastándonos únicamente su gracia. Segunda de Corintios 12:9. Asimilación. 1. Piense en lo que debemos ser y hacer, y explique cómo se aplican las órdenes sed sobrios y velad, y resistid firmes en la fe, versículos 8 y 9 a los ancianos, versículos 2 y 3. Los ancianos son el baluarte que preserva la fe, son los responsables visibles de cuidar la grey que el Señor ha puesto en sus manos. Son los ángeles que mencionan en el libro de las revelaciones, custodios de la sana doctrina. Gran privilegio y responsabilidad. Ellos son y deben ser sobrios, velando y firmes en la fe. Por lo que, portaos varonilmente y esforzaos. Todas las cosas sean hechas con caridad. Primera de Corintios 13:14. Dios los guarde siempre en su poderosa mano. No olvidemos a los ancianos y demás ministros de la Iglesia en nuestras oraciones, hermanos, orando unánimes en gratitud y rogando sea en cada uno de ellos siempre. Inciso B. Los jóvenes deben sujetarse a los ancianos y a todos en el Señor, es decir, no siendo voluntariosos, rezongones, viviendo conforme a la palabra, Salmo 119, versículo 9, alabando al Señor, Salmo 148, versículos 12 y 13, aprendiendo a llevar el yugo desde su juventud, Lamentaciones 3:27, guardando su palabra en su corazón, Salmo 119, 11, confiando en Dios desde su juventud, Salmo 71, 5, esforzándose cada día en ser y hacer para la gloria de nuestro Dios. Inciso C, todos, versículos 5 al 7. Para todos, sed como las vírgenes prudentes de la parábola, Mateo 25, del 1 al 13. Sensatas, prudentes, preparadas, velando, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, 13. Con esto en nuestro corazón y mente, por amor a nuestro Señor Jesús, debemos de permanecer siempre alertas, guardando nuestra santidad, permaneciendo en comunión, manteniendo nuestra fe firmes, dependiendo de Dios en todo y para todo, orando sin cesar, 1 de Tesalonicenses 5:17, dando gracias en todo, 1 de Tesalonicenses 5:18, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo, Santiago 4:7. 2. Cuando el apóstol aborda el tema de nuestra conducta ante los incrédulos,
inició con Esposa y Esposo, capítulo 3. Cuando trata el tema de la grey de Dios, comienza señalando la responsabilidad de los ancianos, capítulo 5. ¿Por qué sigue este orden? En mi paupérrima opinión, supongo que el orden es por la razón del testimonio. Si dos de los pilares del hogar, el esposo y la esposa, no están cimentados en la roca, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo pues serán piedras vivas en el edificio de la iglesia? Y si los ancianos no tienen buen testimonio, ¿cómo serán ejemplo para apacentar la grey de Dios? Antes bien, comencemos en nuestro hogar a darle gloria a Dios y, como varones, cuidemos al vaso más frágil del hogar, sin olvidar que el otro vaso frágil somos nosotros. Pero un hombre fuerte nos sostiene, nuestro Señor y Dios Jesucristo. Un hogar que no es cristocéntrico solo es un hogar más, pero nunca un hogar cristiano. Un hogar cristiano nunca será un hogar más. Dios está ahí. Hagamos de nuestro hogar el segundo lugar de adoración en nuestra vida. El primero es nuestro corazón. 3. ¿De qué forma nos puede devorar el diablo? Versículo 8. Destruyendo nuestro testimonio, volviéndonos negligentes, flojos y perezosos para con el Señor, llenándonos de dudas y temores, trabajo y actividades varias, no necesariamente con pecados notorios, simplemente alejándonos del Dios para volvernos vanidosos de nuestro saber de la palabra, inclusive dejando de estudiarla porque ya hemos visto 4 o 5 veces la lección en nuestra vida, pero no hemos dado fruto después de tanto estudio. Confiados en nuestra sabiduría humana y en nuestras fuerzas, somos presas fáciles de Satanás, también contribuyendo, echando a perder la fotografía de Jesucristo, es decir, notándose más nuestro yo que el de nuestro Señor. ¿Cuántas veces hemos oído decir, como dice el hermano, y similares? ¿Será que olvidamos, como dice la palabra de Dios, por ver al hermano? Olvidando misericordia quiero y no sacrificio, Mateo 9:13. Simplemente volviéndonos confiados, alejados del Dios eterno. 4. ¿Cómo experimenta en su vida cada una de las siguientes acciones de Dios? Inciso A, perfeccionar. Personalmente al momento de hablar, con más tranquilidad y seguridad en el Señor Dios. Al ver y mirar cómo va reparando todo aquello que, por mi vida pasada de iniquidad, dañé, rompí, lastimé, incluyéndome. Sentir cómo en lugares de delicados pastos me pasea, Salmo 23:2. Perfecciona mi ser y mi fe cada día. Inciso B. Mis dudas que el Señor me sostiene, aunque estas manos no lo puedan tocar, ni estos ojos ver, desaparecen. Lo puedo sentir y ver actuar en mi vida, aún en las cosas más simples y pequeñas. Aumentándose mi fe en Él y de esta manera, dando por cierto que soy importante para Dios y que Él está en mi vida. Hermanos, no dudemos, al contrario, tengamos firmeza y solidez en las cosas de Dios. Él nos afirma en todo. Inciso C. Fortalecer. Ver cómo cada día, desde el amanecer y aun cuando duermo, Él cumple sus promesas. Cuando he llegado a ver las nubes negras en el horizonte, sentir su fortaleza y caminar seguro a la tormenta tomado de su mano, hace crecer mi fe. Cuando veo cómo mis hermanos en Cristo los guarda, los fortalece, nos guía, nos comparte de su sabiduría, nos hace decir palabras sabias y de consuelo, de ánimo, eso y mucho más fortalece mi fe en Él. Precioso es ver una fe victoriosa del dolor y la aflicción, la desilusión, pero siempre en la esperanza en el Señor Dios. Cada día me despierto con 2 pensamientos. Estoy vivo y sigo peregrinando, o por fin veré cara a cara a mi Señor y Dios. En ambas, Dios es. Inciso D. Establecer. Dios cumple sus promesas y Él ya tiene esas buenas obras preparadas para que andemos en ellas. Efesios 2:10.
y no hay nadie ni nada que impida tal cosa. Sea una realidad en la vida de sus hijos, camino que ha preparado de antemano. Lo que Dios establece es una realidad y no hay razón alguna para dudarlo. Y una de ellas es ser partícipes en su obra como sus siervos por amor. Él nos cimienta con poderosa mano en un lugar inconmovible para resistir todos los ataques del enemigo, Satanás. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:25. Pensamiento final. Cuando Dios, por su gracia, salva al pecador, hay un nuevo nacimiento. Es una nueva criatura perfecta en Cristo, pero en su voluntad y para su servicio, al ir creciendo en Él, somos reparados para tareas más difíciles. Debemos darle gracias por ello. Oremos. Padre Santo y Dios Eterno, bendito eres. Tú desde antes de la fundación del mundo nos conocías, nos has amado. Nos has amado con ese amor que no logramos comprender, pero que lo vivimos. Lo vivimos y sabías que íbamos a pecar. Aún así nos amaste y nos rescataste. Enviaste a tu Hijo amado a morir por nosotros. Y hoy, que somos tus hijos, tú, Señor Santo, nos perfeccionas, nos cimentas, nos guardas. Tú, Señor, nos permites que vivamos en tu gracia, que podamos sentir ese amor, que podamos serte útiles en esa obra que preparaste desde antes de que este mundo fuera hecho. Gracias, Dios eterno, porque estos ojos que no te pueden ver, ni estas manos que no te pueden tocar, haces que en nuestro corazón te podamos sentir. Gracias porque tú, como un padre, el mejor padre, nos guardas, nos guías, nos perfeccionas. Gracias porque eres el Dios de toda gracia y nos permites tomar de ella. Nos permites transitar confiadamente, sabiendo que cumples cada una de tus promesas. Pero sobre todo, sabemos, sentimos y vivimos cuán importantes somos para ti. Hoy, Señor, solamente podemos inclinarnos, doblar nuestras rodillas ante tanto amor. Solamente podemos decirte gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias porque podemos llamarte Padre y podemos hablarte frente a frente. Gracias porque no has terminado ahí tu obra, la sigues perfeccionando día a día en nosotros. Permítenos, Señor, que esta semana podamos caminar en esas buenas obras, podamos levantar ese estandarte con el nombre de tu Hijo y transitar enseñándole al mundo quién es nuestro Dios y lo que has hecho en nuestras vidas. Padre, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para ti y para el Cordero inmolado por los siglos de los siglos. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.